Palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. En este momento queremos rogarte, Señor, que la luz en la exposición de ella nos alumbre. Queremos rogarte, amado Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento, que hagas caer las escamas de nuestros ojos espirituales, que podamos ver la luz en tu palabra, porque en tu luz veremos la luz, dice tu palabra. Queremos, Señor, que la exposición de tu palabra sea fiel, que estremezca nuestra alma, que nos anime, nos estimule, nos exhorte, que nos ubique donde debemos estar ubicados, pero sobre todas las cosas, que la exposición de tu palabra te tribute a ti gloria, alabanza y honor. Loor, porque tú eres grande, porque en gran manera debes ser exaltado, porque tú eres digno de suprema alabanza, porque tú mereces, Señor, la alabanza, la adoración, el honor, no solo de tu pueblo, sino de todo el mundo, como claramente está escrito, y ya lo hemos estudiado. Ante ti, bendito Cristo Jesús, se doblegará toda rodilla, y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria del Dios Padre. Amado Padre Celestial, nuestras dos súplicas, como comúnmente hacemos el domingo, son, Padre, que tú nos concedas tener como iglesia un corazón que sea verdaderamente dispuesto para ti, y un oído dócil a tu voz, Señor. Danos un oído dócil a tu voz. Tú eres el que concede al corazón sentir, y a la mente entender, y a los pies el moverse, y a las manos el disponer y actuar. Eres tú, Señor, y a ti rogamos, Padre, inclina nuestro corazón hacia tu palabra. No nos permitas quedar, Señor, insensibles, impávidos, allí sin ningún cambio, sin ningún temor reverente ante tu palabra y tu exposición. No, Señor, líbranos de tal actitud de muerto. Señor, danos vida por medio de tu palabra, vivifícanos según tu palabra, que el fuego de ella arde en nuestros corazones, y nuestros corazones se vean en llamas por la predicación de tu palabra, de tu bendita y santa palabra. Que por medio de la predicación de ella, Padre, puedan nuestros corazones arder como aquellos corazones de los discípulos a los que tu Hijo, predicándose a sí mismo a la luz de tu palabra, les mostraba lo que tu palabra decía, y los corazones de ellos ardían mientras escuchaban la predicación. Padre, que ardan nuestros corazones por tu palabra. Danos el deseo, Señor, de ella,
Danos el deleite por ella, danos hambre por tu palabra, bendito Dios, que no seamos insensibles a ella, que sintamos, Señor, la necesidad de tu bendita y santa palabra, que así como nos puede crujir el estómago por el hambre físico, que así nos crujan las tripas espirituales por el hambre de ella, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu bendita y santa boca. Y aquí que en tu boca está la ciencia y el conocimiento, y tú eres el que otorga la sabiduría. Te rogamos, danos sabiduría abundantemente y sin reproche, bendito Dios. Que la predicación de tu palabra, la exposición de ella nos alumbre. Lo necesitamos, Señor. Y pido, Señor, como segunda petición, por mi propia vida, miserable cúmulo de polvo, que tengo el deber sagrado, excelso, elevado de exponer tu bendita y santa palabra. Temo, Señor, y tú conoces mi corazón, bendito Dios, que yo no temo a hombre ni a peligro de muerte. No temo a nada de esto. Temo a ti, Señor. Temo, Padre, que pudiera yo falsear la verdad y apartarme del camino santo y recto que tú has colocado delante de mis ojos. Reprende mi vida, Señor. No permitas que mis pasos se alejen ni a diestra ni a siniestra, sino que me mantenga firme y recto, caminando como sobre la hoja, Señor, de una espada. Que no me desvíe, Señor, que me mantenga recto en mi proceder, en mi interpretación, en mi predicación, para que tu nombre en primer lugar sea glorificado sobre todo, porque es mi deber glorificar tu nombre, ponerlo en alto con esta predicación primeramente, y en segundo lugar, que todas las almas que están en este recinto salgan edificadas con tu palabra, exhortadas, estimuladas, reprendidas si es necesario. Bendito Dios, te ruego esto, para que no sea yo hablando como un mero hombre, sino un hombre siendo usado por el poder de tu Santo Espíritu para exponer tu revelación a tu pueblo. Bendito seas tú. Trae iluminación, Santo Espíritu de Dios, en nuestra vida, para que puedan nuestras mentes comprender tu verdad y nuestros corazones ser afectados por tu palabra, para que luego entonces todo nuestro ser espiritual y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la llegada, hasta la parucía de nuestro Señor. Te lo rogamos, Padre, lo necesitamos, bendito Dios. Apiádate de nosotros. Bendice este momento, Señor, te lo ruego. Bendice esta parte del servicio. Santifícanos más para ti por medio de tu palabra, pues has dicho a la ley y al testimonio: quien no hable conforme a esto es porque no le ha resplandecido. Resplandezca hoy, Señor, la luz de tu palabra en medio nuestro. Que tu ley sea expuesta, que tu nombre sea glorificado, que nuestros corazones sean reprendidos y alentados. Lo rogamos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, Redentor y Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Puede sentarse, amado hermano? En nuestra última exposición acerca de la carta de Pablo a los Filipenses estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo, desde el versículo 9 y hasta el versículo 11, después de haber hablado acerca de la humillación de Cristo, comenzó decididamente y de una manera majestuosa a hablar acerca del reinado de Cristo, de la preeminencia de Cristo, de la primacía de Cristo, de la exaltación de Cristo. La idea de Pablo era mostrar precisamente cómo la humillación humilde, voluntaria de nuestro Señor Jesucristo, en servicio sacrificial y abnegado, fue coronada por Dios Padre, exaltándole hasta lo sumo, y le dio un nombre que era sobre todo, que es sobre todo nombre, esperando por supuesto que toda rodilla se doble ante este nombre que es sobre todo nombre, el cual es Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Hablamos del señorío de Cristo, hablamos del reinado de Cristo, hablamos precisamente de lo indestructible del reino de Cristo, hablamos de nuestra participación en el reino de Cristo y nuestra sumisión, nuestra sujeción humilde y voluntaria a la primacía de Cristo, a la corona de Cristo. Inmediatamente el apóstol Pablo continúa en su carta amonestando a los hermanos. Él trajo el ejemplo de la humillación y exaltación de Cristo para reprender y estimular a los filipenses. El plan de Pablo al mostrar
este magnífico ejemplo de Jesucristo es dirigirles en el camino en el que ellos deben andar. Los filipenses debían aprender a servir con humildad, con abnegación, con sacrificio, con disposición y solicitud. Así como Cristo, no aferrándose al ser igual a Dios, se despojó de sí mismo y vino a servir a esta tierra, humillándose aún más hasta la muerte, y una muerte de maldición, muerte de cruz. Y luego el Señor lo exaltó hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. De la misma manera los filipenses debían entender que ellos debían humillarse al servicio de Dios, sirviéndose los unos a los otros, si ellos verdaderamente aspiraban la gloria, el honor y la alabanza que Dios da como premio a la humildad. Todas estas cosas las estuvimos viendo la semana pasada en nuestra predicación. Entonces el apóstol Pablo continúa en el versículo 12 diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En este texto vamos a pasar un buen rato, creo que la mayor parte de la predicación. Pero voy a comenzar precisamente por el uso de las palabras que tiene Pablo en este texto. Por tanto, amados míos. Este conectivo, por tanto, lo que hace o lo que procura es conectar todo lo que viene a consecuencia o en consiguiente, todo lo que viene del 12 hacia abajo, con todo aquello que había sido dicho del 11 hacia atrás, y más propiamente desde los textos versículos 5 y hasta el 11. El apóstol Pablo había utilizado todo el ejemplo de la humillación y la exaltación de Cristo, buscando estimular a los creyentes filipenses, a los lectores de la carta, su audiencia preliminar, para que ellos pudiesen seguir el ejemplo de Cristo. Así que lo más lógico es comenzar esta porción diciendo por lo tanto. Es decir, el sentido en el cual el apóstol Pablo utiliza este por lo tanto es como si estuviese diciendo debido a esto o por causa de esto. Recuerde que aunque nosotros tenemos un pequeño título allí generalmente en las Biblias para diferenciar entre la idea de un párrafo y la otra, estos títulos no estaban en las cartas originales. Han sido colocados tardíamente para dirigir el pensamiento de los lectores modernos en la Biblia para encontrar la idea que la titulación sugiere. De modo que cuando nosotros realmente vemos la carta de lleno y completa y como Pablo la ha enviado, no hay ninguna titulación allí. La única pausa que hay es un punto, y luego entonces comienza Pablo a dirigir la mirada de los creyentes filipenses a lo que él ahora iba a encomendar por causa de lo que ya había mostrado con el ejemplo de la humillación y la exaltación de Cristo. Así entonces el conectivo es importante, porque nos sugiere precisamente o nos explica que esto que viene a continuación tiene lugar por causa de lo que recién se ha dicho. No es una idea que ha nacido de la nada en la mente del apóstol Pablo. No es como algunos pretenden al leer la escritura, como si Pablo hubiese mandado versículos aislados que nada tienen que ver con un contexto, sino que Pablo habla con este conectivo precisamente porque lo que va a decir tiene que ver con lo que recién ha dicho. Encuentra su fundamento o su base en lo que recién ha dicho. Así entonces ese por tanto, amados míos, debe entenderse como un debido a esto, hermanos míos, o por causa de esto, amados hermanos míos. Entonces él continúa, amados míos. Y este amados míos lo utiliza como expresión para incluir el tacto necesario para entonces poder pedirles lo que está por pedirles, hacerles la petición que está por hacerles. Ahora, no es que Pablo estaba haciendo uso de una mera retórica política o una cortesía política, como quien dice, amados míos, pero en realidad no ama, sino que está utilizando una cortesía política, ¿no? De politiquería. No, Pablo realmente amaba entrañablemente a los filipenses. Nosotros, de hecho, si volteamos la página hacia atrás y vamos a Filipenses capítulo 1, en el versículo 8 encontramos que el apóstol Pablo dice de esta manera: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Si el apóstol Pablo estuviera citando a Dios como testigo de una mentira, es decir, que no los ama entrañablemente, bien,
Entonces, por supuesto, podemos estar seguros que el apóstol Pablo debe estar ardiendo en el fuego del infierno. Porque citar a Dios de esa manera, con algo tan mentiroso, pues por supuesto Dios habría de pagarlo. Pero sabemos que no es así. Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, así que escribía verdad. Está hablando verdad. Pablo ama entrañablemente a los filipenses. Entonces, volvamos al capítulo 2, cuando él les dice, por tanto, amados míos, si bien él está utilizando esta fraseología, esta expresión, como una forma de tacto para poder decirles lo que les va a decir ahora, como para anestesiar localmente antes de lo que va a operar, aún así no es falso que Pablo ama a los filipenses. Y aquí vemos otra vez, como lo estudiamos en el momento cuando vimos Filipenses 1:8, que el amor del apóstol Pablo por aquellos a quienes él ministraba era un amor sincero. Y este amor sincero se manifestaba toda vez en la forma en la que él trataba a los hermanos, en la forma en la que él servía a los hermanos. Es un tratamiento completamente distinto a los que muchos que haciéndose pasar por ministros lo que hacen es enseñorearse de la grey. No aman la grey, no sirven la grey, no se quitan de sí mismo para darle a la grey. En cambio, Pablo era completamente distinto. Cuando él dice, amados míos, en realidad su corazón está entrañablemente ligado en amor a sus hermanos. De hecho, cuando vamos un poco más adelante en Filipenses, y vamos al capítulo 4, en el versículo 1, encontramos que Pablo en esta misma carta dice de esta manera, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¡Wow! En un mismo texto utiliza 2 veces la expresión amados. Les dice deseados, gozo y corona mía. Pablo no estaba mintiendo. Pablo en este texto no estaba utilizando de mera fraseología política, de mera cortesía política. Pablo amaba a la iglesia. Pablo se preocupaba por la iglesia. Y por supuesto en este contexto le preocupa que ellos no estén siguiendo el camino del Señor Jesucristo, el recién citado, el recién mentado camino de Jesucristo, el de la humillación, la humildad, el servicio, abnegación y sacrificio, para entonces sí subir hacia la gloria, hacia el honor, hacia la alabanza. Les preocupa que ellos no estén siguiendo el camino de Cristo. Así entonces el apóstol Pablo les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces utiliza el amados míos con gentileza, con tacto, a fin de introducir de mejor manera la petición que está continuando en este texto. En Pablo había una inquietud sincera y sana, porque mientras él estuvo entre los filipenses, ellos fueron siempre obedientes a sus enseñanzas y a sus directrices. Pero a Pablo le preocupaba que ellos, como iglesia, dado que él pasó tanto tiempo entre los filipenses, estuvieran apoyándose demasiado en su persona y ministerio. Le preocupaba que por no estar él en medio de ellos, en su presencia física en medio de ellos no estuvieran andando como deberían andar según las demandas del Evangelio. Una inquietud sincera y genuina, y que todo ministro debería tener. Al apóstol le preocupaba que estuvieran más apoyados en la presencia paulina que en la presencia de Cristo entre ellos. Por lo cual él les exhorta tiernamente que así como antes ellos habían obedecido en presencia de Pablo, que ahora obedezcan en su ausencia. Lo que Pablo estaba haciendo era dirigir así a los filipenses a no depender de la presencia del apóstol para obedecer las demandas del Evangelio, sino que dependieran enteramente de la presencia de aquel que había prometido estar para siempre y hasta el fin del mundo con la iglesia. El apóstol Pablo notaba que en esta falla que podía estar azotando a la iglesia, podía haber, por supuesto, tropiezo mayor más adelante. Lo que esto nos muestra precisamente es que Pablo no solamente está teniendo una buena corazonada y tiene un buen entendimiento o discernimiento
de lo que está sucediendo, está entendiendo bien lo que está sucediendo y por eso habla lo que es necesario para ello, sino que nos muestra también el camino que ministros del Evangelio en las iglesias deben seguir. Pablo no estaba centrando a la iglesia de los filipenses en su obra y ministerio de tal manera que cuando él se fuera, entonces ya la iglesia no podía continuar. Pablo estaba preparando a los filipenses y luego exhorta a los filipenses cuando él no estaba, cuando estuvo preso, precisamente para que fueran obedientes a las demandas del Evangelio, incluso si él no estaba presente. Se supone que la iglesia debe depender y apoyarse no del ministerio y la presencia física de sus ministros, sino la presencia de aquel que ha prometido acompañarnos hasta el fin del mundo, como lo dice Mateo capítulo 28, versículo 20, que Él ha sido dado toda la autoridad y estará por supuesto con nosotros hasta el fin del mundo, acompañándonos mientras nosotros realizamos lo que Él nos ha mandado hacer. Así entonces, al parecer, los filipenses tenían esta falla. Una falla que obviamente iba a volverse un error mayor y un obstáculo mayor para la iglesia si solamente estaban dependiendo de la presencia física del ministro que les había predicado el Evangelio. Ahora, no me malinterpreten. La presencia física del apóstol Pablo era algo bueno para la iglesia. No estoy diciendo que la presencia física del apóstol Pablo en medio de ellos fuera mala. No. Lo que era malo era la dependencia que se había empezado a generar en la iglesia de ese ministro, de ese buen ministro. La iglesia tenía que aprender que ellos no podían tener dependencia del ministerio de un hombre, sino dependencia de Cristo, para que cuando no estuviera físicamente la presencia de un ministro, la iglesia pudiera sostenerse igual con la doctrina que ha recibido, obedeciendo las demandas del Evangelio. Pablo esperaba de ellos obediencia plena a las demandas del Señor, fuera que Él estuviera presente o no. Ahora, creemos que esto es lo que estaba inquietando el corazón del apóstol Pablo, porque en el capítulo 1, volvamos allá nuevamente, vamos a interpretar las palabras de Pablo con las mismas palabras de Pablo. En el versículo 27, mira lo que él dice. Él dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo tenía la preocupación sana, la inquietud honesta, justa y necesaria también, de que la iglesia se abocara a cumplir, a obedecer el Evangelio. La iglesia ya había creído en el Evangelio por causa de su predicación, como lo vimos en Hechos capítulo 16, al inicio de toda esta serie sobre Filipenses. Pero Pablo temía que al ya no estar él en medio de ellos, por la autoridad que Dios le había conferido y por los dones con que Dios le había dotado, con que esa sabiduría no estuviera en medio de los filipenses, con que ese ministerio no estuviera en medio de los filipenses, pudiera entonces la iglesia en Filipos comenzar a depender tanto del ministerio de Pablo, que no estando él en medio de ellos, no cumplieran las demandas del Evangelio, no obedecieran lo que les correspondía obedecer. Es claro entonces con estas menciones que al hablar de obediencia, el apóstol Pablo pone de manifiesto que ellos tienen una responsabilidad directa de sumisión a Jesucristo, de quien recién él les acababa de hablar en 2 versículos 5 al 11. El punto es precisamente que en la mente del apóstol Pablo, él está dando por sentado que los filipenses deben tener, por cierto, que tienen un compromiso inquebrantable con Jesucristo, a quien Él les predicó ciertamente, pero esté Él o no esté Él, la iglesia debe obedecer a Jesucristo y llevar a cabo las cosas que Él les mandó. Su apoyo no puede estar en el apóstol Pablo. Esto es, no que no podían o no debían apoyarse en el apóstol Pablo, sino no depender absolutamente del apóstol Pablo, de tal manera que ahora no estando Él en medio de ellos, fallaran ellos en su obediencia al Evangelio. Ellos no solo deben creer en el Evangelio, esto se nota en las palabras del apóstol Pablo, pues él dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. La palabra que brilla con total énfasis allí es obediencia. Como siempre habéis obedecido. Mientras Pablo estuvo allí, estuvieron siendo obedientes. Pero a Pablo ahora le preocupaba que no obedecieran al Evangelio por causa de que él no estaba en medio de ellos.
En las palabras de Pablo se presupone y se desprenden por necesaria implicación lógica que se sigue del creer la obediencia al Evangelio. La iglesia en Filipos tenía el deber de obedecer las demandas del Evangelio, no solamente creer en el Evangelio. Corrigiendo quizá algún malentendimiento que tengan las personas el día de hoy, precisamente eso puede traspasarse a nuestro tiempo, recordándonos el día de hoy que los miembros de una congregación no solamente deben creer en el Evangelio, sino que luego deben, por consecuencia de una fe genuina y sincera en el Evangelio, obedecer las demandas del Evangelio. No es solamente creer, es creer y siendo justificado por esa fe genuina, entonces obedecer para ser santificados en esa fe. Vamos a buscar algunos textos para ver cómo esto es necesariamente así. La obediencia al Evangelio, no solamente creer al Evangelio, sino luego de creer al Evangelio, entonces obedecer al Evangelio. Vamos a ir a Romanos 10:16. Vamos a ir rápidamente. Son varios textos, pero vamos a ir rápido. Romanos 10:16 dice de la siguiente manera. Dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es el apóstol Pablo, por supuesto tiene todo un contexto de lo que él está hablando, pero lo que nos interesa resaltar de sus palabras es esto: no todos obedecieron al Evangelio. Es decir, en la mente de Pablo está la implicación de que deben obedecer al Evangelio. ¿Se entiende? Hay quienes no obedecen al Evangelio y esto no lo ve él como algo bueno, sino pecaminoso. Otro texto que pudiéramos buscar está en Romanos también, pero en el capítulo 6, versículo 17. Usted puede notar por el contexto del que acabamos de leer que no obedecer al Evangelio es algo negativo en la mente del apóstol Pablo, el cual está hablando ya a los filipenses acerca de la obediencia. 6:17 de la carta de Pablo a los romanos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nuevamente, aunque él hablaba mucho acerca de creer en el Evangelio, lo vemos hablando de la necesidad de creer y también que obedecer al Evangelio. Ahora vemos en este texto que se nota positivamente la obediencia al Evangelio como algo bueno. En el primer texto, la desobediencia al Evangelio como algo negativo. En este segundo texto, la obediencia al Evangelio como algo positivo. Pudiéramos buscar otros textos más. Rápidamente, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice... Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente este texto nos coloca en sentido negativo la desobediencia al Evangelio. Para la mente del apóstol Pablo, fíjense que todo esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, desobedecer al Evangelio es negativo. En este texto es tan negativo, expuesto tan negativamente, que él dice que el Señor cuando regrese, regresará en llama de fuego para pagar a los que no obedecieron el Evangelio. Así que evidentemente desobedecer el Evangelio no puede ser algo bueno ante los ojos del apóstol Pablo. Y como escribe inspirado por el Espíritu, no puede ser bueno ante los ojos del Señor. En esta misma carta vamos al capítulo 3, versículo 14. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pablo tiene, pero muy en serio, el asunto de obedecer la doctrina del Señor. Lo que Dios ha mandado por medio de Cristo y los apóstoles y los profetas debe ser obedecido, no solamente creído con el corazón, debe ser obedecido con todo nuestro ser. Podemos utilizar un último texto para cerrar rápidamente con este punto, que creo que ya está más que confirmado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Repito, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol Pedro, texto que citamos hace un rato: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Evidentemente,
Otra vez, el no obedecer al Evangelio, el no obedecer a la forma de doctrina que de Cristo hemos recibido, es someternos al juicio del Señor. Así que por supuesto, vamos a volver allá a Filipenses capítulo 2, por supuesto, es una inquietud no solamente sincera, sino justa, necesaria de parte del apóstol Pablo, que pudiera estar la iglesia en Filipos con un desánimo a obedecer el Evangelio por causa de que él no estaba en medio de ellos, quizá para suplir de la manera en la que suplía las necesidades. Este es el punto en el que el apóstol Pablo está requiriendo la obediencia a los filipenses. Esta obediencia no debía depender de la presencia física del ministro que amorosamente les enseñó. Era deber de ellos mantenerse obedeciendo la doctrina que habían recibido. Era deber de ellos disponerse a actuar diligentemente para fructificar en el cumplimiento de esas demandas. Y es precisamente respecto a esto último que el apóstol Pablo entonces termina acusando en el versículo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el contexto de esta frase. Vamos a hablar mucho ahorita de esta frase. Pero el asunto entonces está en esto. El contexto de esa frase, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, el contexto es este. Pablo está demandando la obediencia de ellos. Sea que él estuviera presente o que no estuviera presente, ellos tenían que obedecer el Evangelio, obedecer la forma de doctrina que ellos habían recibido de la mismísima predicación también del apóstol Pablo. Vale acotar también que estas cosas no son, ni mucho menos, errores que solamente ocurrían allá en el siglo primitivo porque la iglesia estaba chiquita, porque la iglesia eran los primeros pininos de la iglesia cristiana, en la era moderna, en la era cristiana. No, hermanos, eso sucede el día de hoy también. Y es una reprensión y una exhortación que debe levantarse, debe erigirse en medio de las congregaciones el día de hoy también. Porque cuando los ministros sencillamente hacen culto a la personalidad y hacen que la iglesia gire en torno a él, y ellos entonces hacen no que dependan de Cristo y no que dependan del ministerio de Cristo para que entonces obedezcan en todo momento, lugar y situación, y no meramente en la presencia de un ministro, ellos están fallando en su ministerio. Las iglesias deben aprender a obedecer las demandas del Evangelio y la doctrina que han recibido, esté o no estén los ministros que les han enseñado. Por supuesto, nosotros los ministros tenemos el deber de enseñar bien. Nosotros los ministros tenemos el deber de servir como Cristo sirvió. Tenemos el deber de servir abnegadamente. Tenemos ejemplo en Pablo mismo y en Jesucristo, que siendo Dios en carne se ciñó la toalla y lavó los pies como esclavo de los discípulos. Así entonces, aunque el deber nuestro es este, las iglesias deben aprender que no pueden depender del ministerio de un ministro, valga la redundancia. No pueden depender de la presencia de un ministro en medio de ellos. Ellos deben obedecer cuando les es legítimo y necesario obedecer lo que Dios les dice. Que obedezcan en el momento en que deben obedecer y en aquello en lo que deben obedecer. Por ejemplo, suele suceder, antes de continuar, suele suceder con algunas iglesias. Hay una iglesia que yo conozco también que le pasa eso. Que, por ejemplo, si el ministro debe salir de viaje a atender alguna circunstancia, mengua entonces la asistencia a la congregación. 50% de la congregación ya no viene. ¿Por qué? Es que el pastor ya no estaba, a predicar es otro. Ellos no entienden, los que así piensan, que el servicio es para la gloria de Dios, no para la alabanza de un pastor. No están entendiendo que ese servicio lo necesitan dar a la gloria del Señor, porque es un mandamiento que Dios ha colocado, que se congreguen a dar honra y gloria al Señor y a participar de las partes del servicio que Él ha instituido. Así entonces, cuando un ministro debe salir y no queda otro ministro en ese contexto, y la iglesia de alguna manera queda así como diciendo: bueno, ya estamos relajadas, estamos en recreo, estamos en vacaciones, la iglesia entonces está inmadura en cuanto a ello. No ha entendido que su deber es con Dios, con Jesucristo, y que deben obedecer sea en la presencia del ministro o en la ausencia del ministro. Eso es lo que Pablo estaba tratando con los filipenses, que a partir de la ausencia de él había comenzado a desmejorar la obediencia de los filipenses. Las razones no se nos dicen en la Escritura. Lo cierto es
que estaban desmejorando su obediencia a las demandas del Evangelio y a la forma de las palabras sanas y santas que habían recibido en la doctrina de Pablo. Así entonces Pablo les reprende diciendo claramente: ustedes siempre han obedecido en mi presencia. Ahora que yo no estoy, con mayor razón deben obedecer. ¿Por qué? Porque no tenían que obedecer al Evangelio por causa de que Pablo era Pablo el que le estaba predicando, o porque él hiciera milagros en medio de ellos, o porque él tuviera algún portento o sabiduría que otros no tuvieran. Ellos tenían que obedecer el Evangelio porque Cristo mismo lo había hablado. Ellos debían obedecer el Evangelio porque Dios mismo demandaba obediencia al Evangelio. Y es en ese contexto de obediencia al Evangelio que el apóstol Pablo les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, llegando hasta este último punto de este texto, varias cosas hay que decir aquí en esta porción del texto. Oh sí, y las primeras de las que voy a hablar son las cosas que no significan esta expresión. ¿Se entiende? Las primeras dos cosas que voy a hablar, los primeros dos puntos que voy a mostrar con la palabra del Señor, son cosas que no significan esta porción del texto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se entendió eso? Los dos primeros puntos son las cosas que no significan. Punto número 1, lo que no significa esta expresión: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunas personas sostienen que la salvación puede perderse, y algunos de ellos leen este texto como si más bien Pablo estuviese diciendo: preocupaos por vuestra salvación con terror y temblor. De hecho, creo que más de uno en esta congregación habrá escuchado alguna vez a algún hermano, quizá en la sinceridad de su ignorancia, diciendo: preocupaos de vuestra salvación. ¿Cierto? Yo lo he escuchado. Hasta los pies puedo levantar. Lo cierto es que el texto no dice: preocupaos de vuestra salvación con terror y temblor. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así entonces, aquellos que piensan que el interés paulino es advertir a los filipenses que pueden perder la salvación y que por lo tanto deben preocuparse por ella, no hay nada más alejado de la realidad y del contexto bíblico que eso que están afirmando, como nosotros veremos más ahora, que lo voy a explicar. Lo primero que debemos ver es que el texto dice: ocupaos, no preocupaos. Esta expresión no significa que el creyente deba preocuparse por su salvación, en el sentido de sentir angustia por causa de que pueda perderla. Hay algunos que utilizan este texto de esta manera, tratando de que el creyente sienta angustia, desesperación por causa de la posibilidad de perder la salvación. Y utilizan este texto de esa manera, tratando de causar el terror en el corazón del creyente para que luche para no perder su salvación. Creemos que eso es una tergiversación del sentido de las palabras del apóstol Pablo y, por supuesto, de la inspiración del Espíritu Santo. Tal lectura, debemos decir, contradice el contexto inmediato del apóstol Pablo, lo que él está escribiendo aquí mismo en esta carta. Además, por supuesto, de los muchísimos pasajes paulinos en donde Pablo habla acerca de la seguridad de la salvación. Es decir, si este texto significara esto, entonces el apóstol Pablo se contradice a sí mismo en esta carta misma y se contradice con otros pasajes en otras cartas que él mismo escribió. Pablo recientemente, vamos a voltear otra vez la página, Filipenses capítulo 1, vamos a interpretar las palabras de Pablo con las palabras de Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya estudiamos este pasaje y dedicamos toda una predicación solamente a este texto. El apóstol Pablo estaba completamente persuadido, convencido, tenía una argumentación completamente segura acerca de una cosa: que Dios, habiendo comenzado la buena obra de la salvación en una persona, esta no quedaría a mitad de camino. Él la llevaría a la perfección. Es Él quien se ocupa de perfeccionar la obra que Él mismo empezó. De modo que la salvación en este contexto, entiéndase como justificación en salvación, no está en las manos del creyente. Nunca lo estuvo. Porque cuando nosotros somos atraídos a Cristo, estamos en condición de muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Habla acerca de eso.
muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Quién nos resucita y nos trae la vida? Dios, en su misericordia. Eso dice el apóstol Pablo y lo enseña por doquier. Así entonces, el apóstol Pablo, que ha dicho claramente que Dios comenzaba esta obra y Dios culminaba perfeccionando esa obra que Él comenzó, es decir, que no lo va a dejar a medias, no podía haber estado diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, preocúpense de que vayan a perder su salvación, angústiense en ello. Procedan con angustia y desesperación en ello. No es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Sin duda alguna, no lo es. Contradeciría sus propias palabras un capítulo atrás. Puede que yo diga una cosa hoy y más tarde, una semana después, cambie lo que dije y me equivoque contradiciendo lo que ya dije. Pero no el apóstol Pablo en una misma carta, escribiendo en ese momento por inspiración del Espíritu Santo, él no se está contradiciendo. No hay contradicción. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes como Él prometió. Amén. De modo que sería inútil, además de absurdo, que en este texto Pablo estuviera pues mandando a angustiarse por la posibilidad de perder aquello que no pueden ganar y que de paso está en la sola potestad divina realizar, y que además Dios ha prometido perfeccionar. Completamente absurdo. Esta interpretación o lectura del pasaje no puede tener lugar en una lectura consistente de esta carta. Lo que sí tiene lugar es un mandamiento a obrar reverente, habiendo sido salvos, puesto que es el medio que Dios usa para la santificación. Eso lo veremos en el tercer punto. El punto es ese. Pablo está diciendo ocupaos, no está diciendo entren en angustia, en desesperación, porque hay posibilidad de que puedan perder la salvación. No tiene ningún sentido con lo que él ha dicho, ni en esta carta ni en otras. Ahora, la segunda lectura de este texto o interpretación, que no es lo que el texto dice, no significa lo que el texto dice, es que hay algunas otras personas que sostienen que este pasaje, Pablo estaría mostrando que los filipenses obtendrían su salvación por medio de realizar obras reverentes a Dios. Esto es, que serían justificados al hacer obras temerosas al Señor. Básicamente, el entendimiento romanista, católico romano, de la justificación, como ya lo sabemos bien que sostiene la Iglesia Católica Romana. Desechamos esa opinión de los hombres. Creemos que el mayor defensor de la salvación por gracia, por medio de la fe en la Escritura, y que escribió nada más y nada menos que 2 tercios del Nuevo Testamento, y que lo llenó por doquier hablando acerca de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin ningún lugar de las buenas obras, no estaría afirmando aquí que nuestra justificación es por obras reverentes a Dios. Nuevamente, esto haría contradicción con las palabras del apóstol Pablo en esta misma carta y en otras cartas también. Él no estaría aquí traicionando sus propios fundamentos evangélicos, con los cuales él estaba predicando en todo lugar, y que por supuesto con los cuales él adoctrinó a los filipenses cuando estuvo en medio de ellos. Es por demás inútil y absurdo proponer que Pablo propone justificación por obras aquí, cuando en todas partes, insistente y explícitamente, él habla sobre que nuestras obras no son el fundamento de nuestra justificación. Vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 8. Una carta antes de Filipenses. Efesios capítulo 2, versículo 8. Texto ya sabido por nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es decir, que si alguien alcanza la justificación, no por la fe, sino por obras ante Dios, tendría que jactancia. Podría jactarse delante del Señor. Yo me gané la salvación porque obró, y por lo tanto, como obró, es mérito la salvación. Ya no es un regalo, ya no es gracia, ¿cierto? Nos vendría bien recordar brevemente,
rápidamente el concepto opuesto, ¿no?, que es gracia y obra o mérito en este contexto. El que obra ya no puede ser gracia si le dan salvación. Y al que le dan por gracia la salvación, no puede ser considerado por obra, no se lo ha podido ganar, no puede ser mérito, es un regalo, es gracia. Romanos 3:20, vamos a correr allá rápidamente, aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. Romanos 3:20, vamos a leer 20, 27 y 28. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Obras que son buenas, obras que son y deben hacerse reverentemente, con temor y temblor ante el Señor. Pero Pablo está diciendo claramente que estas no son el fundamento de la justificación de alguien delante del Señor. Vamos rápidamente a pasar la página del capítulo 4 y en el versículos 2 al 5, miren lo que el apóstol Pablo dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. La obra no es contada como gracia. El mérito de ello le acredita una deuda al que debe pagar, por supuesto. Si yo obro en pro de mi salvación, entonces me he ganado mi salvación. Me merezco mi salvación. Ahí sí suena feo, ¿verdad que sí? Me merezco mi salvación. Pero eso es lo que dice aquel que sostiene que Pablo estuviera enseñando en Filipenses capítulo 2 versículo 13 que estas obras de temor y temblor, las que debe ocuparse en la salvación, son precisamente para ganarla o atribuírsela a sí mismo. Vamos a ir rápidamente a otro texto en esta misma carta, capítulo 11 versículo 6 de Romanos. Esta carta está llena de estas alusiones, pero bueno. 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué tan difícil puede ser entender esto? Si recibes la salvación por gracia, no puedes habértela merecido. Es un regalo de Dios, es un don, no es tuyo. Es un don de Dios. Ahora, si tú te la has ganado por tus obras, entonces Dios no te ha dado ningún regalo. Dios te debe la salvación. Y Él está entonces en todo el deber de darte lo que tú por mérito propio te has ganado. Por favor, si usted piensa así, arrepiéntese. Arrepiéntese de su pecado. ¿Quién le ha dado a Dios primero para que Él retribuya después? Vamos a utilizar un par de textos más para terminar de destruir, desmenuzar, pulverizar esta odiosa e infame doctrina. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Segunda a Timoteo 1:9. Dice el apóstol Pablo aquí: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Valga la acotación que aquí hace una referencia hermosa al pacto de redención hecho entre las personas de la Trinidad en la eternidad. Pero el asunto es que el apóstol Pablo nuevamente está diciendo: no es conforme a nuestras obras, es conforme a la gracia que Dios el Padre ha derramado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, ni usted ni yo aparecemos por allí. Es imposible que con nuestras obras vengamos a ganarnos la salvación. Último texto que utilizaremos, no son los únicos, no he sido exhaustivo, pero he tomado como base principal estos textos para dejar clara evidencia de que esta lectura de la Escritura, de este pasaje, no es consona con la Escritura. Tito 3:5. En Tito 3:5 el apóstol Pablo dice: nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ya está? Tus obras buenas podrán ser buenas si se ajustan a la palabra del Señor, pero ellas no son el fundamento de tu justificación. Si has adquirido justicia, ha sido porque Cristo, en su comportamiento de perfección y obediencia plena al Padre, por la fe en Él, te ha sido imputada a ti la justicia de Cristo, mientras a Él, por supuesto, le fue imputada nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Entonces, debe haber una mejor lectura de este pasaje. Vamos a volver a Filipenses 2. Debe haber una mejor lectura de este pasaje. Si el apóstol Pablo no está diciendo que debes tener terror y angustia y desesperación de que puedas perder la salvación, pero tampoco está diciendo en este contexto que puedes ganar tu salvación a punta de buenas obras reverentes, temblorosas y llenas de amor hacia el Señor, que es lo que Pablo está entonces enseñando en este pasaje. Bien, ese es el tercer punto. A lo que sí se refiere esta expresión paulina, refiere que los creyentes en Filipos, dado que ahora tenían y debían seguir el ejemplo del servicio humilde y abnegado de Jesucristo, el que recién él habló, ahora debían ocuparse en su salvación temerosos y reverentes, es decir, tenían que ocuparse de trabajar diligentes en la santificación de sus vidas, lo cual, por supuesto, forma parte de la salvación que Dios nos da y es la parte en la que el creyente sí participa. Dicho en otras palabras, la salvación no es solamente un asunto de un momento y ya. Parte de la salvación es la justificación, pero parte de la salvación también es la santificación. Hay un plan, hay un orden de salvación. En teología, ordo salutis se le llama. Es el orden de la salvación, es cómo Dios desarrolla la salvación en un individuo. Empezando, por supuesto, desde allá en la eternidad, lo que ocurre cuando el hombre ni siquiera ha sido creado, hasta el momento en el que el hombre es glorificado por el poder de Dios. Todo ese trayecto, el orden de la salvación, nos muestra precisamente cómo Dios actúa para salvar al hombre. Y dentro de ese orden de salvación están dos elementos, uno llamado justificación, otro llamado santificación. La una procede de la otra. En este contexto, la santificación procede de la justificación. En la justificación, cuando el individuo deposita fe genuina en Cristo Jesús, él es justificado al momento. Por supuesto, hemos de decir que Dios ya lo ha regenerado para el poder colocar fe en Cristo. Dios le ha traído a la vida, le ha dado el don de la fe, y ahora este individuo, evidentemente vivo porque muerto no lo puede hacer, puede entonces oír el Evangelio y decir: ¿qué es esto? He sido pecador toda la vida, creo en el Evangelio, creo en Jesucristo, lo necesito como Salvador. Inmediatamente de la justificación comienza el camino de la santificación. Es la vida del creyente hasta que culmine su vida en esta tierra. La lucha contra el pecado, el ocuparse de las demandas del Evangelio, de obedecer a las demandas del Evangelio. Ahora entiende por qué el contexto Pablo venía hablando de ello. Obediencia a lo que Dios ha dejado dicho en su palabra es el deber de aquellos que ya han creído. Porque ¿cómo pueden obedecer al Evangelio aquellos que ni siquiera han creído en el Evangelio? La obediencia al Evangelio sigue a la fe en el Evangelio. El orden es creer en el Evangelio y siendo justificados por la fe en Jesucristo, entonces obediencia al Evangelio para santificación, para crecer en la madurez, para crecer en el entendimiento, en gracia y en conocimiento. En nuestra tradición reformada, solemos hablar de la sola gratia y la sola fide, ¿no? Máximas latinas, cada una significa la sola gratia, que solamente por la gracia de Dios nosotros hemos obtenido la salvación, no la hemos ganado, ¿cierto? Y la sola fide es solamente la fe, es el medio por el cual nosotros alcanzamos la justificación, ¿ok? Pero aunque hablamos de sola gratia y sola fide y sostenemos estas enseñanzas, y ya hemos visto parte de ello rápidamente, nada más con los textos que recién vimos del apóstol Pablo hablando acerca de la salvación por gracia, la justificación por fe y la exclusión de las obras para justificación, lo cierto es que la Escritura también habla acerca de la obediencia como un requerimiento del cristiano de parte de Dios. ¿Se entiende eso?
La Escritura habla constantemente acerca de la responsabilidad que el creyente tiene de obedecer la doctrina que ha recibido de parte del Señor. El creyente no puede meramente decir, yo creo en Cristo y eso es suficiente, y luego va a vivir lo que le dé la gana vivir. Bueno, hay muchos así el día de hoy, pero ellos no son creyentes genuinos. Ellos verdaderamente no han nacido de nuevo, no han sido regenerados. Porque todo aquel que ha sido regenerado por el poder sobrenatural del Espíritu de Dios ha sido hecho una nueva criatura que anhela la palabra del Señor, como un bebé recién nacido anhela la leche del pecho materno. ¿Para qué? Para que por ella crezca para salvación. Ha nacido, pero ahora necesita crecer, fortalecer su cuerpo, tener entendimiento. El sábado pasado, cuando compartía con mis hermanos de liderazgo en la clase acerca de en la teología del pacto, estábamos hablando precisamente acerca de que el entendimiento de la teología del pacto tonifica el entendimiento bíblico. Tomando la analogía de quien hace ejercicios en un gimnasio, ¿no? Que generalmente comienza por quemar la grasa, que es lo indeseado, y luego cuando ya está quemando lo indeseado y comienza pues a notarse los músculos, comienza a, ¿cómo le llaman? Rayar los músculos, a definirse más, a tonificar cada vez más el cuerpo. Entonces los músculos se hacen más grandes, más fuertes, más estables. Todo un proceso que lleva constancia, ¿correcto? Que lleva intensidad, que lleva, ¿qué? Paciencia, todo ese camino. No es distinto a esto que el apóstol Pablo está hablando aquí. La iglesia debía tonificar su entendimiento y criterio espiritual. Su criterio teológico, la iglesia de Filipos debía tonificarlo, debía rayar sus músculos, quemar la grasa y rayar sus músculos. Y eso lo iban a hacer obedeciendo al Evangelio, creciendo en esa obediencia, entendiendo cada vez más las demandas del Evangelio y poniéndolas por práctica. Eso sería crecer en gracia y en conocimiento, crecer en la santificación, crecer en la madurez. Porque estamos llamados, ¿verdad?, a ser semejantes a Cristo, ¿no? ¿No es cierto, hermanos? ¿Estamos llamados a ser semejantes a Cristo? Entonces es imposible que alguien que ha profesado fe y dice haber sido justificado por la fe se quede en el mismo estado y condición pecaminoso. El creyente debe obedecer, crecer en esa obediencia. En la justificación, esto es una acción monergista, dirían en teología. Mono, de uno, y energes, de energía o acción. Sencillamente está hablando de una sola energía, una sola acción. Dios es el único que actúa en medio de la justificación. ¿Por qué? Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Él nos regenera. Nosotros no tenemos nada que hacer allí. Estamos muertos en delitos y pecados. Bueno, sí tenemos algo que hacer. Huimos de Él. Le odiamos, le aborrecemos. Usted podrá decir, no, bueno, a mí me gustaba el asunto. No, te aborrecía el Evangelio. La única forma de que tú pudieras ser atraído hacia Jesucristo es porque Dios ya te hubiera renacido. Esa es la única forma. Porque tu corazón no renacido jamás buscaría a Dios. Nadie busca a Dios, dice la Escritura. Así entonces, en todo este proceso, nosotros no tenemos ningún voto ni parte en ello, excepto el pecado que nosotros hemos sumado para que toda esta situación haya sido necesaria. Pero cuando llega la santificación, el asunto aquí cambia. La Escritura nos muestra que es el 100% de Dios y el 100% del creyente. Dios actúa en el creyente de tal manera, infundiendo tal vitalidad, tal vigor, tal fortaleza, tal energía, que el creyente añora ser igual que Jesucristo. Él quiere ser semejante a Él, y entonces se ocupa en su salvación temerosa y temblorosamente para obedecer lo que el Señor le ha mandado. ¿Ve cómo coge sentido el texto? Permítame hablarle brevemente del significado de la palabra ocupaos. Tengo aquí que la concordancia Strong, aunque le da varios significados, por supuesto, el que está siendo utilizado aquí al menos en esta versión Reina Valera, es adecuado, no está mal, quiero decir.
Ocuparse, obrar, trabajar, efectuar, completar, en el sentido de culminar. ¿Ok? El Helps Word Studies dice, descompone la palabra, es una palabra compuesta, kata y ergasomai. Kata significa ir hacia abajo en intensidad, hacia abajo se refiere a impulsar, a hacer esfuerzo, a hacer algo intenso, y ergasomai, que significa trabajar o completar. Entonces, el Helps dice que literalmente significa trabajar hasta llevarlo hasta el último punto, trabajar hasta el punto final, llevarlo hasta el final. Por supuesto, esto tiene armonía con lo que hemos venido diciendo. El creyente tiene el deber de obedecer hasta el final. El sentido de lo que Pablo expresa en esta sentencia es que los filipenses deben ser diligentes en su obediencia para santificación hasta lo último. No es que el creyente creyó, ya está, ya no tengo ningún deber. Como ya creí, ya está, hasta aquí llegó el asunto. Ahora me voy, por supuesto, a la esquina ya, al bar, a emborracharme, a andar en orgías, en fornicaciones, en adulterios, en lascivias, en hurtos, en maledicencias, en todas las cochinadas por las cuales, los pecados por los cuales Cristo murió. Ahora yo voy a andar en esos pecados. ¿Por qué? Porque ya fui justificado por la fe. El que vive así vive un engaño. No solamente no ha sido justificado por la fe, creo que ha sido entregado a un espíritu de error por no amar la verdad, para ser dirigido a la destrucción. Eso dice el apóstol Pablo. Así entonces, lo que creemos realmente es que este texto nos está mostrando la insistencia de Pablo en cuanto a la obediencia al Evangelio, que él ya les había mencionado antes. Ellos han sido justificados por la fe, ahora debían obrar conforme a esa fe para crecer en madurez y en santificación. Pablo, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 6, vamos a ir corriendo allá, para que veamos la relación entre justificación y santificación, y que una se sucede de la otra. La santificación viene se sigue de la justificación. En Romanos capítulo 6, que habla bastante en contra del pecado y de no vivir en cuanto al pecado, estar muertos al pecado. Vemos en el 22, es decir, versículo 22, el apóstol Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. La salvación total. Como les dije, ¿aún estamos participando de la vida eterna ahorita? Sí. ¿Pero la tenemos completamente? No. Faltan partes de ella en ser efectuadas en nosotros. El Espíritu Santo sigue actuando aún en el creyente. Hasta el momento en el que Él sea glorificado, todavía el creyente, aunque es salvo en ese momento, también está siendo salvado en el transcurso de su vida. Porque necesitamos santificarnos de estas maledicencias, impaciencias, crueldades, lascivias, robos, hurtos y todas esas porquerías que la palabra del Señor condena como desagradables ante Dios. Así entonces, ¿qué viene por fruto de esa justificación? La santificación. La santificación. No puede venir el fruto si antes primero no está el árbol que va a dar ese fruto. Viene la justificación a nuestra vida y luego vamos a estar viviendo en la santificación hasta el día de nuestra muerte, y que atravesemos el umbral pues de la muerte hacia la eternidad, o que nuestro Señor Jesucristo se presente en las nubes. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, si mal no recuerdo, dice que aún no habéis resistido hasta la sangre en la lucha en contra del pecado. ¿Qué significa eso? La santificación va a durar hasta que usted derrame toda su sangre, hasta que el polvo vuelva al polvo donde pertenece, o hasta que esto mortal sea vestido de inmortalidad, esto corrupto sea vestido de incorruptibilidad, como el Señor también promete. Así entonces, el deseo de Pablo es que ellos puedan, en obediencia humilde y sumisa a las demandas del Evangelio de Jesucristo, ocuparse de crecer en madurez en su salvación. Mira, esto no es distinto a lo que el apóstol Pedro dice también. Vamos a ir a 2 de Pedro. Quiero que todas estas cosas queden completamente claras. Por eso estoy atiborrando esta predicación de la mayor cantidad de textos bíblicos, para que no quede duda. Con todo, al final, si alguno tiene duda o inquietud, en la ronda de preguntas y respuestas podrá hacerla libremente. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué bendito es el Señor. Y qué bendito este entendimiento que nos libra de los errores como el error romanista, de la justificación de fe más obras. Mire cómo el apóstol Pedro dice claramente: vamos a hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Qué significa eso? ¿Usted se eligió a usted mismo para salvación? Claro que no. Esa elección y esa vocación provienen de Dios. Pero cuando hemos sido arrastrados, atraídos hacia Cristo, habiendo sido regenerados por el poder sobrenatural del Espíritu, ahora el creyente tiene el deber de afirmarse en el camino en el que Él ha sido colocado. Dios le va a resguardar, sí, pero el medio que Dios mismo ha dado para el crecimiento de Él es precisamente la obediencia al Evangelio, la puesta en práctica, lo que Dios demanda en su vida. Ese es el medio que Dios utiliza. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Los que profesan creer ciertamente deben ocuparse en su salvación. Hay una frase muy utilizada, no desconozco su autor, suele decir: la fe sola salva, pero la fe que salva no viene sola. Está muy buena. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente acerca de la justificación solamente por la fe. Pero en el momento que tú eres justificado por la fe, es imposible que no provenga, si verdaderamente has sido justificado por la fe, los otros frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es un pack. Que no venga precisamente eso para multiplicarse en el creyente y ser santificado. Cristo no se ocupa meramente de sembrar una semilla, se ocupa precisamente de que crezca y lleve mucho fruto. Eso ha dicho Él. Fíjense, en las Escrituras constantemente se nos demanda esto: nuestra santificación, nuestra obediencia para crecer en salvación. Hablándonos con palabras tales como esforzarse, correr la carrera, ser diligentes, obrar, trabajar, añadir, abundar, etc. Todos estos son vocablos que la Escritura utiliza una y otra vez con referencia a la santificación, el crecimiento y la madurez de un creyente. Todos en relación a que deben obedecer la doctrina que han recibido. Que la ley del Señor ha sido dada para que ellos puedan ponerla en práctica. Antes, mientras estaban muertos en delitos y pecados, no podían hacerlo. Entonces Dios tenía que transformar el corazón, colocar su espíritu en él y entonces escribir la ley en sus mentes para que ellos puedan obedecer. ¿Esto qué es? ¿Un invento calvinista? ¿Es un invento de nuestra tradición reformada? ¿O no dice eso explícitamente Ezequiel capítulo 36? Ese es el punto en cuestión. Pablo no está diciendo que vamos a ser justificados por hacer obras reverentes en nuestra salvación para obtenerla. No, no es así. Sino que en la parte de nuestra salvación que se comprende como santificación, tenemos el deber de obedecer las demandas del Evangelio y crecer en ello con temor y temblor. Voy a dar algunos textos bíblicos. No los podemos leer todos porque ya estoy pasado de la hora y todavía falta una parte de la predicación. Juan capítulo 6 del 27 al 29. Primera a Corintios 9, del 24 al 25. Primera a Corintios 15, 58. Primera a Tesalonicenses 1, versículo 3. Hebreos 12, 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del 5 al 10, texto que recién habíamos estado leyendo, pero léalo desde el 5 para que... ¿Sabes que lo tenemos aquí? Lo voy a leer rápidamente. Lo tenemos aquí mismo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendito pasaje, qué hermoso. Y puede copiar también 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, que habla de un mandamiento: crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienen en común todos estos textos que brevemente he citado, que les he dado para que los que están anotando pues anoten y puedan estudiar en el transcurso de la semana? Y qué bueno sería, amado hermano, que usted todo domingo trajera un lápiz y un papel y anotar las porciones bíblicas y los textos que se dan con respecto a un tema para que usted pueda seguir estudiando. No venga aquí como quien viene al cine a sentarse como mero espectador y ve una película y luego se va y ya. Venga aquí como un estudiante hambriento de la palabra del Señor, como alguien que quiere aprender, como alguien que tiene necesidad de llevarse a la casa el entendimiento que lo dirigirá a una práctica perfecta, una práctica buena ante el Señor. Hágalo. Que la iglesia es la universidad nuestra para la vida. Entonces, todos estos textos, ¿qué es lo que hacen? Nos muestran el deber que tiene el creyente de obrar diligentemente para multiplicar el fruto del Espíritu en ellos. Ahora sí, vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5. 2 cartas antes de nuestra carta en cuestión. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo, en el versículo 22 y el versículo 23, dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El creyente no solamente vive sin la acusación de la ley por causa de lo que Cristo ha hecho, sino que en el transcurso de su vida, siendo santificado por el poder del Espíritu y su obediencia activa a la ley de Dios, encuentra que no hay ley que le acuse. Mientras él esté viviendo aquello que la ley de Dios le demanda, ¿qué ley va a acusarle? Ese es el punto del apóstol Pablo. Quiere que obedezcan las demandas que le fueron dadas por parte de Jesucristo y los apóstoles en el Evangelio. Que la sana y santa doctrina que han recibido puedan llevarlo a cabo con temor y temblor. Obedecer. Ellos están en salvación, deben ocuparse en su salvación. Deben trabajar en ella. No es extraño, eso no es extraño. Nuestro mismo Señor Jesucristo, en el recién mentado texto de Juan 6:27, Él dice: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Y luego más adelante dice: esa es la comida que el Hijo de Dios, que descendió del cielo, les dará. Ya va, un momentico, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿la vas a dar tú o yo la tengo que trabajar? Las dos. Tú has de ocuparte en trabajar en la salvación y Él te dará lo necesario para crecer en ella. Amén, hermanos. Este es el obrar al que Pablo exhorta a los filipenses. Y este obrar debe realizarse, él culmina el texto diciendo: con temor y temblor. No refiriéndose a esto, hermano, como alguna angustia, desfallecimiento o desesperación, como algunos pretenden esa lectura. ¿Y por qué estamos seguros de que ese no es el sentido en el que Pablo lo está diciendo? Bien, porque otros pasajes en los que Pablo usa la misma expresión no parecen tener esta intención. Revise usted en su casa 1 Corintios 2:3, 2 Corintios 7:15 y Efesios 6:5. 1 Corintios 2:3, 2 Corintios 7:15 y Efesios 6:5. Esos son otros pasajes en los que Pablo utiliza el mismo uso de vocablos en esta misma expresión acerca de temor y temblor, y no hace referencia a algún llamado a la desesperación, la angustia, la desesperanza, el desfallecimiento, sino que más bien con esto está estimulando a los creyentes a crecer en madurez, obrando en gratitud a Dios que nos ha dado esa gran salvación, y por lo tanto ahora nos conducimos temerosa y reverentemente ante Él, haciendo lo que Él nos mandó. Vamos a ver un texto donde podemos ver esto con un poco más de claridad. Hebreos 12:28.
Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ahí está, ¿verdad? Hemos sido justificados por la fe. Bien, entramos a la salvación de esta manera. Ah, qué fino. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este es el sentido de esas palabras. No es el llamado a la angustia y desesperación de una posible pérdida de una salvación que tú mismo ni siquiera has ganado y que está en la sola potestad divina mantener. Porque como dice el proverbio, Él es el que vela el camino de sus santos, el que guarda el camino de sus santos. O como dice Cristo mismo en Juan capítulo 10, están en mi mano mis ovejas y nadie las podrá arrebatar. Es más, están en la mano de mi Padre y el Padre es mayor que todo y en la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Pablo no está haciendo un llamado a tener angustia de una pérdida de la salvación. Está haciendo un llamado a que se ocupen, habiendo sido salvos, en crecer en santificación en esa salvación, en obedecer al Evangelio. Porque si verdaderamente alguien ha sido salvo, ha sido justificado por la fe, ¿es esto lo que hará? ¿Y por qué estamos seguros que es esto lo que hará? Bien, porque Pablo culmina nuestros textos, vamos a volver a Filipenses 2, diciendo en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Ah, caramba! ¡Aleluya! Que el Señor es bueno. Pablo está terminando de darle forma a este pensamiento del versículo 12 con lo que él está afirmando en el 13. Ellos deben ocuparse reverentemente de madurar y santificarse en su salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, notemos lo que Pablo afirma sin ninguna forma de paliativos. ¿Qué es lo que Dios produce según el texto? Hermanos, ¿qué dice el texto que Dios produce? El querer como el hacer. Pausa y momento allí. Porque precisamente este vocablo, aunque ya voy a entrar en querer y el hacer, este vocablo produce, tiene un significado que es importante para nosotros estudiar en este momento. Este vocablo, produce, que es el vocablo energón, Helps lo distingue de esta manera: propiamente, escuche, propiamente energizar, trabajar en una situación la cual lleva de un punto al siguiente, como una corriente eléctrica energizando un cable, llevándola hacia un bombillo brillante. Es que está el bombillo y está el cable, pero hace falta algo que la haga que funcione. La energía eléctrica que agarra desde la punta del cable hacer que el bulbo brillante prenda. Eso es lo que el apóstol Pablo, por tomar una analogía que nos pueda venir a la mente y entenderla, está haciendo. De modo que según Pablo, Dios es quien produce en nosotros desde el inicio y hasta el final tanto el querer ocuparnos de nuestra salvación como el ocuparnos propiamente. Lo que Pablo está diciendo claramente y sin paliativos es que usted no podría querer obedecer el Evangelio si Él no produce eso en usted. Usted no podría hacer nada para crecer en el Evangelio si Él no produce eso en usted. El querer y el hacer. Aunque querer y hacer son dos cosas distintas, porque lo logramos distinguir, ¿verdad? Una cosa es que alguien quiera hacer algo y otra cosa es que alguien haga algo, ¿correcto? Hay distinción entre querer y hacer. Bien, a Dios en este contexto, aunque hay distinción entre ambas cosas, porque son cosas distintas, Dios produce ambas en el creyente. Cuando usted quiere crecer en el Evangelio, producido por Dios, tu mente, tu cuerpo mortal, que aún no ha terminado de ser redimido, que aún falta por ser revestido de inmortalidad y de incorruptibilidad, no puede llevarte a ti a anhelar estas cosas. Es el Espíritu de Dios que opera estas cosas en nosotros. ¿Para qué? Para que queramos obedecer el Evangelio. Para que queramos ocuparnos de nuestra salvación. Ahora, yo creo, genuinamente creo esto, que el creyente verdadero, el creyente sincero, el que verdaderamente ha sido salvo por el Señor, tiene constantemente el deseo. ¿Me explico? Tiene constantemente el deseo. Le es producido en su interior ese deseo. Quiere orar más, quiere leer más la palabra del Señor,
quiere tener más recursos para tener mejor entendimiento de la palabra, quiere servir más, quiere obedecer más, él verdaderamente quiere parecerse a Cristo, quiere. Pero sinceramente, repito, hermanos, encuentro que el mayor obstáculo del creyente generalmente es en el hacer, ¿cierto? Generalmente nos quedamos en las buenas intenciones y no concretamos en las buenas acciones. Pero el apóstol Pablo está diciendo que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Qué significa eso? Que nosotros dependemos de Dios tanto para el deseo de ocuparnos en nuestra salvación como para la obra misma de ocuparnos en nuestra salvación. ¿Implica esto que estamos borrados de toda responsabilidad y entonces si yo no quiero, quiere decir porque Dios no me dio ese querer? No se me vaya por donde no es, porque ya le he echado palo en el texto anterior y Pablo dijo claramente que nosotros somos los que tenemos el deber de ocuparnos con temor y temblor en el crecimiento de nuestra salvación. Es como, de alguna manera, alguna forma de, ¿cómo le llaman? Simbiosis. Está Dios actuando allí al 100% y está el hombre que ha sido regenerado actuando al 100%. Es como una especie de mancomunión en este punto de la salvación que es la santificación. Es una forma de mancomunión en ello, trabajando brazo a brazo allí para completar en nosotros lo que nos falta según la semejanza a Cristo. Para utilizar las palabras del apóstol Pablo, es un bebé chupando, ciertamente amamantando y queriendo más, pero es el pecho materno produciendo por la estimulación misma de la boca del bebé la leche que el mismo bebé necesita. Es hermoso. Y es lo que Dios nos está mostrando aquí en la palabra del Señor. Lo que Él está diciendo es que Dios mismo provee aquello que nosotros necesitamos para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Que en medio de ello no solamente debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sino que tenemos la firmeza, la seguridad, la sólida esperanza de que Dios provee lo que necesitamos para llevar a cabo lo que Él nos está demandando. ¿Se entiende eso, hermano? Me recuerdo una petición de Aurelio Agustín de Hipona, obispo del norte de África, uno de los primeros siglos de la historia de la iglesia. Él decía: Señor, danos el hacer lo que demandas y luego demándanos lo que tú quieras. Él entendía bien lo que estaba diciendo. Es esto lo que Pablo está hablando. Porque antes de reconocer que no tenemos el vigor o la fortaleza de hacer lo que nos conviene y nos demanda Dios hacer, está precisamente la oportunidad para el Hijo de Dios de clamar a Dios por ese vigor y fortaleza que necesita para llevar a cabo lo que Dios le ha demandado. Él te coloca una demanda y te dice: aquí está ahora la herramienta, la facultad y el recurso con la cual lo puedes llevar a cabo. No es entonces solamente tener el querer, es comenzar a accionar el hacer también. Porque muchas veces nos quedamos allí nada más en el querer y decimos: no sé qué pasa, es que yo quiero leer más, pero no leo más. Ocúpate en ello. Ocúpate en ello. Es que quiero orar, hermano, pero es que no se me da el orar. Ocúpate en ello. Suelta un momento el teléfono para que veas. Regúlale el tiempo a tu teléfono para que veas. Coloca las peticiones en una hoja para que veas cómo tienes mucho por lo cual orar. Y vas a orar más que esos 5 mediocres minutos que oras hilvanando palabras al viento allí antes de salir de tu casa apresurado a hacer las cosas que te importan. Ocúpate, que no quede solo en el querer, porque Dios produce esto en un verdadero creyente. Él da lo que el creyente necesita para poder querer y hacer su voluntad. La voluntad de Dios, por supuesto. Bendito sea Dios. Ambas cosas son energizadas por Dios en el creyente desde el principio y hasta el final. ¿Eso queda claro, hermanos? O la definición misma de las palabras o su etimología ya lo tenemos claro, pero el contexto nos sigue diciendo exactamente lo mismo. Así entonces Dios nos es presentado aquí como el vigorizador, ¿no? El que vigoriza, el que energiza, el que activa. De hecho, permítame leerle Filipenses 2:13 en otras versiones, rápidamente.
Ya leímos la Reina Valera. La Biblia textual, tercera revisión, dice: porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren el vocablo que utiliza textual: activa en nosotros. Es la misma idea de la cual hemos estado hablando. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Sí? En palabras un poco más modernas, pudiéramos decir. Nueva Biblia Latinoamericana dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Él obra en nosotros, produce, obra, activa, nos da. ¿Se dan cuenta los sinónimos que están utilizando las versiones para dar a entender una misma idea? Dios es quien hace que esto sea posible en nosotros, querer y actuar ocupándonos en nuestra salvación. Y las últimas dos versiones utilizan exactamente los mismos vocablos, así que no las voy a utilizar. Entonces, volviendo a nuestro punto, no debería ser entonces extraño, entendiendo nosotros esto, no debería ser extraño para nosotros lecturas en las Escrituras o afirmaciones en pasajes, como por ejemplo en Hebreos 12:2, que el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Eso no debería resultar extraño. Cristo es el autor y consumador de la fe. A ver, ¿qué significa autor? Que Él la hizo, ¿correcto? Él la generó, ¿está bien? Nadie pelea por eso, ¿verdad? Jesucristo genera la fe, es un don, Él nos los da, Él la da a quien Él le quiere dar. Aunque hay algunos necios que quieren pelear con Jesucristo y decir que la fe es una cosa inherente al ser humano. Pero la Escritura dice que es un don de Dios y que su autor es Cristo. Pero no dice que nada más es autor, sino consumador. ¿Qué significa consumador? Completador, finalizador, aquel que lleva a cabo y a perfección y a lo último, hasta el último punto, al punto final, el asunto que se ha dedicado a obrar o a hacer. Así entonces, en la fe cristiana, el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Nuestra salvación no está en nuestras manos, gracias a Dios. ¿Para qué quiero yo una salvación que dependa de mí? Ya yo estaba muerto en delitos y pecados. ¿Qué clase de chiste sería poner en mis propias manos mi salvación? Eso sería burlarse de mi inhabilidad, de mi incompetencia, de mi inutilidad. Este Dios salva de verdad. Este Dios salva verdaderamente. Este Dios se asegura que los medios y el fin sean llevados a cabo conforme a su voluntad, para que su nombre al final sea glorificado y no se pierda ninguno de los que el Padre le entregó al Hijo. Miren esta petición, Primero de Reyes 8:58. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Usted lea todo el capítulo allí en la oración que está elevándose allí. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 58. De valor lo que está primeramente diciendo allí, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Ya ve que Aurelio Agustín no estaba tan pelado cuando dice: por favor, Señor, dame el hacer lo que demandas hacer y luego demanda lo que tú quieras demandar. Entendía que es Dios quien faculta el querer como el hacer, energiza, vigoriza, activa, energiza el querer como el hacer, según su santa voluntad, en nosotros. O también cuando el Señor afirma por medio de Ezequiel 36:27 lo siguiente: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está hablando del nuevo pacto, ¿sabe, no? Lo recuerda, Ezequiel 36. ¿Quién es el que hace que nosotros podamos andar según los estatutos de Dios? Dios. ¿Nos borra eso la responsabilidad? Ya dijimos que no. Tenemos la responsabilidad de hacer lo que Él nos demanda, pero Él es quien vigoriza, energiza, activa, produce en nosotros que podamos llevar a cabo su propia voluntad. Otro pasaje también que pudiéramos considerar está en 2 Corintios 3:5. El apóstol Pablo nuevamente dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Aptitud de ser apto. Él no tiene suficiencia en sí mismo, no la tenemos, dice Pablo. Nuestra suficiencia, nuestra aptitud, nuestra facultad, nuestra capacidad nos proviene de Dios. Pablo es sincero, él no es Superman. Él dice: Dios me ha facultado para hacer esto. Es decir, si Dios no me faculta para hacer esto, no puedo llevarlo a cabo.
da gloria a Dios y se humilla. Con todo, aunque él reconoce que es Dios quien da la capacidad, que es Dios quien otorga, infunde, energiza el querer como el hacer, ¿quién se movió 3 veces por todo el continente menor asiático predicando el evangelio? El apóstol Pablo. No es Dios, es el que da el querer como el hacer. Entonces yo voy a esperar que él de alguna forma sobrenatural me levante yo no tengo guedejas, pero me agarre como Ezequiel por los cabellos y me levante para llevarme a hacer su voluntad. No, hermano. Él produce el querer y entonces el creyente con ese querer va a hacerlo, porque el hacer también lo ha colocado Dios en él. Entonces está ahí la simbiosis, ¿no? Tiene precisamente el querer y el hacer el creyente de parte del Señor, pero él mismo está actuando. Mientras actúa y quiere la voluntad del Señor y la lleva a cabo, Dios da más recursos y facultades para que él siga haciendo la voluntad. Y mientras más recibe de Dios, él más quiere obedecer a Dios y más se pone a la práctica de lo que Dios ha dicho. Así que cuando una persona sencillamente no crece en madurez o en santificación, en gracia o en conocimiento de Dios, no es porque Dios no pueda querer como el hacer. Si es un hijo verdaderamente, el querer como el hacer está allí porque Dios ha dicho. A Dios yo no voy a llamar mentiroso. Aquí el holgazán o el negligente es el ser humano, que no quiere ocuparse en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Si es hijo, tiene ese querer y ese hacer producido por Dios. ¿O llamaremos a Dios mentiroso? De ninguna manera. Ninguno puede por su propia cuenta generar esto, necesita a Dios para ello. Así entonces, aunque la responsabilidad del hombre no es borrada, porque el hombre debe creer y debe obedecer y madurar en la obediencia, tampoco es borrada la incapacidad inherente humana. El hombre necesita a Dios para poder llevar a cabo su voluntad, y Dios le da la capacidad, después de regenerado, de llevar a cabo su voluntad. El punto de Pablo es que Dios ha dispuesto esta vigorización para los creyentes y deben prestar atención debido a que ha sido Dios mismo quien ha colocado ese sentir y poder en las almas de los creyentes para que puedan obrar conforme a su voluntad. Él lo expresa de la misma manera en Hebreos 13:21 diciendo, Hebreos 13:21, Dios os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendito sea el Señor. Y qué acorde sigue siendo la frase de Agustín de Hipona. Danos, Señor, el hacer lo que demandas, y luego demanda de nosotros lo que quieras. Aquí está. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, o que Él nos haga aptos para hacer su voluntad. Clamemos a Dios como creyentes que somos, teniendo fe en esto. Aquí sí usted puede tener una fe segura de que Dios otorga esto, como en el caso de la sabiduría también. ¿Se da cuenta, hermanos? Es lo mismo. Es como el que ora y clama por la sabiduría diciendo, Señor, tú dices en tu palabra que tú das sabiduría abundantemente y sin reproche al que te la pida con fe. Yo creo que tú puedes darme sabiduría. Pero pasa todo el día viendo televisión, películas, redes sociales, el periódico, la radio, conversaciones con amiguitos, para allá y para acá. Y por supuesto, nunca coge la Biblia y nunca se sienta a ocuparse de su salvación y crecer en ello con temor y temblor. ¿Va a tener sabiduría? No. Y entonces, ¿qué dice? Es que yo le he pedido a Dios muchísimo y yo quiero. Sí, claro, claro. ¿Y el hacer? No te lo colocó Dios. Falló Dios entonces. El querer y el hacer están allí. ¿Quién no está actuando conforme a ello? El hombre. Si verdaderamente es hijo, tiene el querer y el hacer conforme a la voluntad o el beneplácito del Señor. Así que deben colocarse a hacer lo que es deber que ellos hagan. En resumen de los 2 textos que hemos visto hoy. Ahora sí terminamos. Pablo desea que los filipenses crezcan en santificación y madurez cristiana. Y para ello, por supuesto, les demanda mantenerse en obediencia humilde y sumisa a la doctrina de Jesucristo, en reverencia, en temor y temblor, aun cuando Pablo no pudiera estar físicamente presente entre ellos, pues para lograr aquello el Señor estaba activando en ellos tanto el querer como el hacer, a fin de que Dios completara o perfeccionara su tratamiento en ellos.
Aunque todo esto fue escrito, hermanos, primeramente para los filipenses, nos lleva a nosotros a las siguientes reflexiones prácticas. 3 reflexiones para nosotros el día de hoy. 1. ¿Es constante nuestra obediencia al Evangelio o necesitamos tener siempre la presencia de los ministros para obedecer al Evangelio? Es una pregunta legítima y tomo ocasión de ello para hablar acerca de eso por causa de lo que Pablo mismo estaba hablando allí. ¿Estamos constantemente obedeciendo el Evangelio? ¿O es que cuando los ministros van a llegar a la casa, entonces ahí sí es que el pastor viene mañana, me va a reconciliar con mi esposa? El pastor me va a dar una visita mañana, mi amor, perdóname porque ayer yo te hablé mal. O vamos a orar hoy porque viene mañana y seguro me va a preguntar si oré. Corazón maldito pecador, que nos engaña y pretende mantenernos en esa condición. ¿Estamos verdaderamente obedeciendo al Evangelio o necesitamos tener siempre la presencia de los ministros? ¿Estamos obedeciendo entonces en apariencia para agradar a los ojos de los hombres o en espíritu y en verdad para agradar a los ojos de aquel que nos llamó con vocación y elección santa? Segundo, ¿estamos ocupándonos realmente de nuestra salvación con temor y temblor o no prestamos ninguna atención a nuestro progreso espiritual? Señor, quiero sabiduría. Señor, quiero conocer la palabra. Ay, Señor, si yo conociera la palabra como el pastor Guillén. ¿Estamos ocupándonos de ello o no prestamos ninguna atención a nuestro progreso espiritual? ¿Estamos ocupándonos realmente? Tercero, ¿damos gloria y alabanza a Dios por la esperanza sólida de recibir el querer como el hacer según su beneplácito? Dios ha otorgado esto no solamente para que el creyente viva con el querer y el hacer agradando al Señor, sino para que viva en gratitud, porque lo que Él necesita, todo lo que Él necesita, me refiero al creyente, todo lo que Él necesita, Dios se lo ha dado, para que progrese, para que crezca, para que madure, para que se santifique, para que cada día se asemeje más a aquel a quien llama Señor y Salvador. Así entonces, ¿estamos siendo agradecidos porque Él está energizando esto en nosotros? ¿Vigorizando, activando, produciendo esto en nosotros? ¿Tiene alguna clase de atención esto en nuestra mente para tributar la gloria a Dios por esa bondad que el Señor nos ha dado? El querer y el hacer según su beneplácito. Es una reflexión que también debemos tener. ¿Puestos de pie? Por favor. Vamos a orar al Señor para culminar. Amado Padre Celestial, Señor bueno, grande, misericordioso, compasivo, clemente, tardo para la ira, dispuesto a perdonar, siempre fiel al pacto, pero siempre justo. Bendito Dios, a ti te damos gloria, alabanza y honor porque tú la mereces, mereces suprema alabanza. Y si bien nosotros no podemos otorgarte esa calidad de alabanza, damos con honesto corazón la que tenemos, clamando en nombre de tu Hijo y por la acción de tu Espíritu Santo, que nuestra alabanza sea recibida en tu trono como agradable, como acepto. Que nuestra oración verdaderamente llegue a ser como un incienso de olor grato delante de tu presencia, que cada lágrima derramada delante de ti sea, Señor, recogida en tu redoma. Bendito Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia, perdona nuestra apatía. Perdónanos, Señor, porque hemos sido fríos como un témpano de hielo, Señor. Que muchas veces siendo alimentados con buena doctrina ha quedado una semilla infructífera, no porque sea mala la semilla, sino porque el terreno es duro. Bendito Dios, ayúdanos a arar la tierra de nuestra alma, a suavizar los terrones de tierra de nuestra alma, para que abriendo surcos profundos pueda ser sembrada tu palabra y tener fruto de ella en nuestra alma. Ayúdanos a crecer y madurar, a ser santificados, a crecer en imagen y semejanza de aquel a quien llamamos Señor y Salvador. Has dicho, Dios mío, que tú nos predestinaste a ser iguales a tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios, lo necesitamos. Y muchas veces encontramos que tenemos el deseo,
Pero rápido el deseo va siendo apagado porque las lucecitas de colores del mundo y sus atenciones, sus distracciones, el deseo de los ojos y cuanta cosa más el mundo se empeña en proveer, el entretenimiento vano y otras cosas sencillamente nos apartan de llevar a hacer concreto el hacer que dice tu palabra. Lo has colocado en nosotros, nos has facultado para ello. El mundo no puede decir que tiene el querer y el hacer según tu beneplácito, y nosotros podemos afirmarlo. Que no lo estemos haciendo no puede ser culpa tuya. No, la mancha no es tuya, es nuestra. Nuestra es la mancha. Generación perversa y torcida que hace locamente contra ti, cuando tú en bondad, en amor, en misericordia, en compasión dispones, Señor, amorosamente de todos los recursos que necesitamos para crecer a imagen y semejanza de Cristo. Si nuestro carácter no es forjado a imagen de Cristo, es porque nosotros estamos fallando. Si no oramos, si buscamos tu rostro, si no conocemos tu palabra, si no tenemos entendimiento de ella, si nuestros afectos no son continuamente, Señor, encendidos con viva llama que arde por amor a ti, es porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. Pues estamos seguros de que tú sí haces lo que ha dicho. Estamos seguros. Te ruego que perdones nuestra maldad y que no volvamos a ser iguales. Que saliendo de este servicio, culminando esta predicación, las mentes no queden como vacías o en blanco, como la mirada del necio que va en el infinito. Que no queden nuestras mentes así, sino que verdaderamente estemos ceñidos a tu palabra, que nos vistamos del nuevo hombre, que esta preciosa ropa abrace, Señor, vista nuestra desnudez, nuestra fragilidad, nuestra vergüenza. Vístenos con este nuevo hombre, el que es conforme a la santidad de tu verdad. Esto lo rogamos, Señor. Lo rogamos sabiendo que tú estás gozoso y complacido de entregarnos esto y que demandas de nosotros que lo hagamos. Gracias, amado Padre Celestial, por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, con lo cual siempre estoy agradecido y tiemblo ante tu presencia, Dios, rogando que si alguna cosa dañada o torcida ha salido por mis labios y no es conforme a tu verdad, la quites de en medio, Señor, que endereces mi camino y que guardes a mis hermanos, que guardes sus almas en la santidad de tu verdad. Los encomiendo a tu fiel cuidado, me encomiendo a mí mismo, a tu fiel cuidado. Cuide esta iglesia, santifique esta iglesia, madure esta iglesia, haz crecer esta iglesia, Señor. Primeramente, en entendimiento y en obediencia a tu evangelio, Señor, antes que en números. Sí, Señor, esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.